Bien. Vos también andás en esa, ¿eh? Bueno, perfecto. Bueno. Justamente eso. Vas a caer. No. Voy a caer. Mirá que van cayendo de a uno, ¿eh? y me encanta que así sea. Bueno, escúchame. No podemos hablar del tema. No, pero ya vamos a organizar eso. No, porque, aclarémoslo para el oyente, no hay que avivar giles. Está bien. Escuchame una cosa. Pero están cayendo... ¿Te acordás de ese dicho? ¿De qué lado estás? ¿Te acordás de eso? ¿Del lado de Irán o de Israel? ¿De qué lado estás vos? Lo que pasa es que Israel vivió, desde que se creó, está en guerra. Esa es una zona de guerra, hace 2000 años que están en guerra. Más, 2500 años que están en guerra. Entonces es difícil. Sí. ¿Israel tiene derecho a existir? ¿Los judíos no puede ser que sigan perseguidos? Che, pero ni el Papa está puede claro hacer, eso, pero no hay forma de que haya paz. Entre otros dos, ni el Papa puede hacer nada. Nada, ¿no? Nadie puede hacer nada, pero hace 2000 años que están así. Ay, si hablas con un judío que te cuente la historia de... Yo ahora la leí en su momento, pero de memoria no me acuerdo, pero tienen cortísimos periodos de paz. 10 años, 15 años. Después vuelven a la... Bueno, ahora hay como un cese, ¿viste? Porque Donald Trump se metió en la cuestión, ¿no? No, pero, hay una... En la guerra no hay códigos. Anoche Donald Trump anunció que había un cese del fuego acordado. Sí. Lo hizo en ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, pero a las 2 Sí. horas el primer ministro de Irán dijo: nosotros no tenemos ningún cese de fuego acordado. A la madrugada empezaron a tirar bombas de vuelta, ¿viste? No, Israel es muy difícil de analizarlo porque es 2000 años de guerra. Los judíos dicen que es por ellos, pero la verdad es que yo creo que ya vienen... Sí. Es una cultura milenaria, ¿viste? Se esconden detrás de las religiones, de la religión, ¿viste? Todo Pasa eso. que la religión funciona como un ordenador social. Entonces, como promueve la paz, la concordia, ¿viste? La vida en comunidad y toda la historia esta, creen que con eso van a calmar las fieras, pero claro. La verdad es que si no es Israel, es Irán; si no es Irán, es Irak; si no es Irak, es Kuwait; si no es la Franja de Gaza, si no es Hezbollah; si no es el petróleo, ahora parece que son las tierras raras. Siempre hay una excusa para que en esas zonas se caguen a tiro todos los días. Es una cosa insoportable. Vivir ahí es muy difícil. Ahora, Jerusalén nomás está blindado, sí. Pero después todo Israel está... Ahora, hay mucha gente, obviamente, que está del lado, en la política, peronista, kirchnerista, del lado de Irán. Y sabemos que hubo muchas cosas que impactaron en la Argentina con respecto a Irán, ¿no? ¿Qué podés hacer? No, qué sé yo, me genera, ¿viste? Un rechazo de pensar, sí, porque tuvimos el atentado a la AMIA, ¿no? 2 tuvimos. 2 atentados. La embajada y la obra social. Exactamente. 2. Pero bueno, y eso no nos sirvió para decir, loco, che. Y el actual jefe, el actual ministro de Seguridad de Irán, que sería el segundo en el mando, porque están en guerra, de Irán, es el que está sospechado como organizador del atentado a la embajada en Argentina, hace 25, 30 años atrás. No sé. De algo sí estoy seguro. Yo veo muy lejos una tercera guerra mundial, la veo muy lejos, porque no es un hecho, digamos, disruptivo lo que está ocurriendo. Israel vivió en guerra desde que se creó y antes. Que cuando los echaban, que antes que cuando le permitieron tener el Estado, Irán no reconoce a Israel como un país soberano. Entonces, viste, Israel tiene razones tuvo razones para bombardear, porque Irán le había dicho: nosotros los vamos a destruir, apenas tengamos la bomba atómica las vamos a hacer mierda. Entonces, antes de que pudieran perfeccionar, antes de que pudieran fabricar la bomba, los liquidaron. Sí. No, complicadísimo, ¿eh? Pero está todo el mundo muy complicado. Bueno, yo traje... Bueno, pero esto beneficia en alguna parte de Argentina. No. La guerra no beneficia ¿Seguro? a nadie. No. Si hay un beneficio de corto plazo. Es, digamos, un error no forzado. Porque, por un lado, te sube el precio del petróleo, entonces hace que Vaca Muerta sea rentable, pero esa suba del precio del petróleo se generó por la guerra.
El Sí. día que termine la guerra, el petróleo va a caer. Entonces, lo que antes era rentable, hace una semana era rentable, deja de ser rentable ahora. Eso no... Son expectativas, genera expectativas, pero nada más. Pero por otro lado, sí, porque como en Argentina los precios que suben después nunca bajan, esta guerra sí provoca un aumento en el costo del combustible. Ya anunciaron, ¿te acordás que la semana pasada dijimos, che, si esto se alarga en el tiempo es muy probable que quieran aumentar el costo de combustible? Lo anunciaron que va a subir un 5% en algún momento. Claro, claro. Entonces, lo que parece rentable porque te sube el precio del crudo, que después baja el precio del crudo y deja de ser rentable, sí te perjudica con el precio del combustible para las familias, para las empresas. Y eso va a quedar permanente. O sea, siempre va a haber una excusa para que siga subiendo el precio de la nafta. Y estamos a 2 minutos de tener la nafta más cara de la región, ¿viste? No beneficia. Además, la guerra no beneficia a nadie. Porque no vivís eternamente en guerra. ¿Quién está a 2 minutos de tener la nafta más cara de la región? Nosotros, la Argentina. Dejate de hinchar, Martín. ¿Por qué más cara? Porque tenemos el impuesto a los combustibles, que no para de subir, impuestos a los combustibles que no coparticipan. Hoy a la mañana se reunía la mesa del Pacto de Mayo. Ayer firmaron un acuerdo todos los gobernadores con Guillermo Franco para empezar a estudiar a ver qué van a hacer con el impuesto a los combustibles y los ATN. Colo, y esto no es para que nadie se alarme ni se asuste, las finanzas públicas de la provincia están complicadísimas. Han dejado el negocio fundido. Lo han dejado fundido. Te pusieron la bomba, te prendieron la mecha y ahora desarmar ese problema es complicadísimo. Y después, desde el punto de vista nacional, la política económica para el norte del país, no para el Chaco nomás, para el norte del país, no es buena noticia. Porque la política económica de Javier Milei es una política, por supuesto que desde el punto de vista de la teoría económica y de lo que debería ser, tenemos que estar todos de acuerdo, que cada uno gane fruto de su esfuerzo, que el mérito los haga ricos, que pueda haber un sector privado donde la gente pueda comprar lo que quiera, cuando quiera. Eso por supuesto que filosóficamente está más que es deseable, que haya libertad para todos, que se respete la ley. Toda esa parte, todos estamos de acuerdo con Javier Milei. Pero el norte del país depende del empleo público y la coparticipación no para de caer. Y los salarios no paran los salarios no suben. Entonces vos tenés, las finanzas públicas de la provincia están estranguladas. Todos los meses le entra menos coparticipación. Y la masa salarial sigue siendo la misma. ¿Por qué le entra menos coparticipación? Porque el consumo está deprimido. ¿Cómo se recauda coparticipación? La recaudación de IVA y ganancia. IVA es un impuesto al consumo. Pero bajó la inflación. Todo. Baja la inflación, pero no recaudás por coparticipación. Entonces, Bien. lo que viste que depende del lado que, si querés ver el vaso medio lleno, si querés ver el vaso medio vacío. Claro. Desde el punto de vista de la estabilidad, todos tenemos que estar contentos, pero desde el punto de vista micro, Sí. no hay crecimiento económico. Ayer anunciaron 5,8% de crecimiento, casi 6% de crecimiento económico, si comparás con el primer trimestre del año 2024, pero 0,8% si lo comparás con el trimestre anterior. Lo explico. El primer trimestre del 2024 fue una caída porque fue el ajuste. Recuerden, 10 de diciembre del 2023 asume el presidente Milei, provoca la devaluación del ajuste. Hasta mediados del año pasado la economía caía al 7-8% mensual. Ajá. En el trimestre cayó casi 7% el primer trimestre del 2024. Entonces, si vos comparás el primer trimestre de ahora con el primer trimestre del 2024, y sí, te vas a tener que poner muy contento porque rebotaste, pero sigue estando muy por debajo respecto de mediados del 2023. Sí. Que ya era un año malísimo el mediado de 2000, con Massa y la plan platita y te damos, viste, te ponemos, te tiramos guita para que te sientas contento, pero eso no se puede sostener en el tiempo porque genera inflación y no genera verdadero movimiento económico. Entonces, está cayendo la coparticipación en términos reales, está cayendo, no para de caer. A veces parece que te podés poner contento porque, claro, dentro de la coparticipación tenés 2 épocas en el año en el que se recauda ganancias empresariales y eso se coparticipa, entonces vos ves un salto. Claro. En mayo, en noviembre, decís, mirá, se recuperó la coparticipación, pero son espasmos. No se está recuperando. Y después, por otro lado, tenés el tema del empleo. El Chaco depende del empleo público. Todos dependemos del empleo público. El que trabaja directa o indirectamente. El comercio del Cespeña depende del empleado público. Porque es el que tiene el salario asegurado y es el que va a ir a gastar al negocio. Claro.
¿Se entiende? Es una cadena, ¿no? Exactamente. Entonces cobra el empleado público, va a una casa de electrodoméstico, compra una pava, cambia el colchón, va a la estación de servicio, carga combustible. En todo caso, ahí paga la cuenta en el comercio, ese comercio con esa plata ya trae más electrodomésticos. O paga el sueldo del empleado del comercio, Exacto, sí. que está en negro, También. pero por lo menos está empleado. Entonces se genera, ¿viste? Si te cae la coparticipación y el sector público, el gobierno provincial, no puede asegurar los salarios, que se anunció el pago hoy se anunció que se paga el 1 de julio y el 2 de julio. El 1 de julio los jubilados y el 2 de julio los pasivos. Los activos, los empleados activos. Se acredita en la cuenta sueldo. Está mal, siempre está mal comunicado. Yo llevo 1 año y medio pidiendo que cambien esa comunicación, pero no lo van a cambiar porque hay un problema. El que escribe el comunicado no sabe qué está escribiendo, inclusive, entonces no, es imposible pedir que lo cambien. Pero el salario no se va a pagar en los cajeros automáticos, chicos. Sáquense eso de la cabeza. El salario se paga en una cuenta sueldo. Después vos vas y retirás si querés el cajero automático a las 9 de la noche, 10 de la noche, al otro día a las 10 de la mañana. El sueldo te lo van a acreditar en tu cuenta que vos tenés en el Banco del Chaco. Después hacé lo que vos quieras con esa plata. No es por cajero automático, pero ya va a salir en los medios de comunicación que se acredita, va a estar disponible y se va a acreditar por cajero automático a las 9 de la noche. No se acredita en cajero automático, no se acredita. En una cuenta sueldo es. Es una cuenta sueldo en una caja, es una caja de ahorro que tiene el nombre de cuenta sueldo empleado público y está en el Banco del Chaco. Pero ahora, con todo esto que estamos contando, ¿no? La baja de coparticipación y todo, uno ¿en qué recae? A mí se me viene a la mente, ¿no? Y tenemos diputados locos que también se aumentaron la dieta, ¿eh? Sí, los viáticos. Nunca me pudieron aclarar ese tema tampoco, ¿no? ¿Viste? O sea, pero son 32 diputados. Entre gallo y medianoche, ¿viste? Está mal lo que han hecho, pero son 32 diputados. Por otro lado, vos tenés una masa salarial. El 90% de los ingresos de coparticipación se va en salario. Es una montaña enorme de guita que alimenta el consumo y el comercio en el Chaco. Si estrangulamos la coparticipación, si no nos entra guita, que para colmo no depende de nosotros, porque la coparticipación no depende del chaqueño, la coparticipación depende de la recaudación nacional de IVA y ganancias. Pero yo traje, y lo voy a explicar, esto va a cerrar en la coparticipación, pero déjame que entremos en el tema que está atado al tema de la coparticipación. Dante, ¿te puedo pedir por favor que pongas el video que traje, que explica un poco lo que hablamos la semana pasada? Esto lo encontré el sábado a la mañana en una disertación de Artana, en una conferencia. ¿No está Dante? Ah, sí está. En una conferencia que explica cómo está la situación macroeconómica. Porque vos tenés una caída, para resumir, el crecimiento económico que se anunció ayer, es cierto que se rebotó respecto del año pasado, pero el año pasado fue un muy mal año. El primer semestre del 2024 fue un año de recesión es un rebote. Si vos lo medís en términos dinámicos, o sea, si efectivamente la economía está creciendo, respecto del trimestre inmediatamente anterior, menos del 1%. No, ahí está, metele play. Escuchemos lo que dice Artana, 1 minuto y medio, 2, y después termino de resumirlo. Es el salario promedio de la economía, formal, de gente que declara a la seguridad social. Ustedes pueden ver que si nosotros comparamos con distintos momentos, por ejemplo, antes de la crisis que tuvo Macri, estamos con niveles de salario que están entre 25 y 30% por debajo. Poné pausa, Dante, por favor. Ahí. Si comparás, esto es de la semana pasada, del viernes o sábado de la semana pasada, si comparás los salarios con la época de Macri, estamos 25-30% abajo en poder adquisitivo, que es lo que importa. El salario, lo que importa el salario es cuánto compra el salario, ¿no? Cuánto te pueden ingresar 3 millones de pesos, pero si la inflación fue de 3.000%, no te va a servir para nada. Seguimos por debajo de los niveles salariales de Mauricio Macri. Dale play de vuelta, Dante. Contra noviembre del 23 hemos recuperado todo lo que se perdió desde que Milei asumió. Recuerden que al principio se aceleró la inflación, los salarios corrieron detrás, el poder adquisitivo de los salarios cayó y después recuperó. Esto explica a mi juicio también por qué la gente tiene esa percepción de que no alcanza, porque en realidad son niveles de salarios bajos si lo miramos contra la historia, contra algún momento de salarios más altos de la historia, que ahí están en noviembre del año 15, al final de la segunda presidencia de Cristina,
o en los momentos de la presidencia de Macri, previo a que tuviéramos la crisis financiera que tuvo ahí. Entonces ambas cuestiones son reales. También hubo una recuperación de los salarios en los informales que están yendo más rápido, pero todavía no han alcanzado el nivel de noviembre del 23. Más lento, en los formales, sacando el sector público, se ha dado una recuperación plena, pero estamos con niveles de salario relativamente bajos en relación a la historia. La otra cosa que hay ahí es que si uno los mira en dólares, y esto explica por qué a pesar de la apreciación del tipo de cambio, por ahí no ha habido un aumento tan importante en el desempleo, tiene que ver con que ajustados por la inflación del dólar, estamos que son las primeras columnas de acá, con niveles de salarios que son en dólares relativamente bajos. Ahí hay dos medidas oficiales, el RIPTE y el IBS, son todas de salarios formales privados, están alrededor de $1.300 de hoy. Bueno, los salarios del final de la convertibilidad puesto en dólares de hoy eran 1.600, lo de noviembre del 15, 2.100, había un atraso cambiario bastante importante en ese momento. Los de Macri, previo a la devaluación de abril del 18, 1.700, 1.800 según la medida que uno mire. Entonces depende del indicador que uno mire, uno puede encontrar explicación de por qué todavía a nivel de competitividad, para ponerlo de una manera, mirando al salario como un costo, no está tan mal mirado de la historia de la óptica del empresario. Desde el punto de vista del poder adquisitivo de la gente, recuperamos lo que se perdió con esta última crisis, pero no recuperamos todo lo que perdimos en los últimos 5 años o más. Hasta ahí, Dante. Lo dice Artana. No, que le pueden creer que es menos mandril que yo. No recuperamos los niveles salariales de hace 5 años atrás. Ahora, si vos agarrás desde la caída de noviembre y diciembre cuando asume Milei, claro, si el primer dato que tomás es después de la terrible caída que tuvimos en diciembre del 2023, enero del 2024, y sí, todo es recuperación, pero todavía estamos muy por debajo de los niveles que tuviera Macri, inclusive. Uh-huh. Que recordá que el 2017-2018, Macri se cae a pedazos. Los salarios empiezan a caer, empieza a haber recesión económica, o sea que también comparado con Macri, la situación está más complicada. Ahí dice Artana algo muy interesante. Traído el poder adquisitivo de los dólares a hoy el promedio salarial en el Chaco es de 1.300 dólares, pero comparado con Macri eran 1.600, comparado con Cristina eran 2.100 a hoy. O sea que hoy siguen estando los salarios muy por debajo del poder adquisitivo de hace 5 o 7 años atrás. También se publicó, y con esto vamos a cerrar la charla, la columna, también se publicó la tasa de desempleo. ¿Te acordás cuando yo te decía, Colo, la desinflación pone en manifiesto la curva de Phillips? Sí, vos desinflás la economía, te sube la tasa de... Saltaron a la yugular en todos los idiomas, me han dicho de todo. Bueno, confirmado. Hace un año la tasa de desempleo era del 6,4% promedio. Uh-huh. Hoy la tasa de desempleo es del 7,9% a nivel nacional, 8,9% en la provincia del Chaco. 10% en provincia de Buenos Aires. Para que comparemos, 10% en provincia de Buenos Aires, 8,9% en la provincia del Chaco, 9,1% en Córdoba. Ha subido el desempleo en todo el país. ¿Por qué? Porque a la desinflación, que es esto de no podés esconder con ilusión monetaria las ineficiencias del sector económico, tenés que agregarle que no ha habido reformas estructurales que alimenten el crecimiento económico. Sí. No hubieron reformas estructurales. Estamos llegando tarde con las reformas estructurales. Todavía estamos a tiempo, pero estamos llegando tarde. La reunión de hoy del Consejo de Mayo espero que fructifique, que digan algo. ¿No había un DNU sobre esto, sobre las reformas estructurales y todo lo demás? No. Al 9 de julio dice que van a terminar de aparecer todos los decretos de reguladores, pero no, digamos, el Congreso Nacional no le ha otorgado facultades en materia de... Le ha otorgado 4 o 5 facultades extraordinarias al gobierno de Javier Milei, no todas las que el Javier Milei quería, por eso... Porque del otro lado todos se opusieron. Sí, el cambio de los impuestos... Digamos también la otra parte. El cambio en la estructura tributaria o sí tiene que pasar por el Congreso. Sí.
Entonces, acá viene el cuello de botella que en su momento dijimos. Sí, Javier Milei no sí. tiene el más mínimo poder en el Congreso Claro, para sí. impulsar sus medidas, necesita de acuerdos y toda la historia esta. Acuerdos que por supuesto caen por el tubo en este momento por la situación internacional Claro. y por la situación nacional. Yo veo muy difícil que Bueno, pero pueda fíjate- sentar a la oposición a negociar cambios. Esto lo dijiste, 5,8 fue lo que creció la actividad económica a nivel interanual durante el primer trimestre del 2025. Claro, ¿qué significa interanual? Que comparamos el primer trimestre del año 2024 respecto del 2025. Claro, Ajá. en el 2025 venía cayendo al 8% anual. Entonces, claro, cayó un montón. Si mirás desde el fondo del piso para arriba, y sí, va a haber un rebote. Pero sigue estando por debajo de los niveles del 2023, sigue estando por debajo de los niveles del 2018. Claro. Entonces la situación en materia económica, de economía real, no está mejor que hace 3 años. En materia de estabilidad, la inflación empezó a mostrar estos problemas que nosotros tenemos, que son estructurales, y que el norte del país tiene que trabajar en cambiarlos, porque si el norte del país sigue dependiendo del empleo público y te cae la coparticipación porque está cayendo el consumo, Sí. va a llegar un momento en el que vamos a empezar se nos va a llenar el de atrás de preguntas porque la plata no va a alcanzar para pagar los salarios. Y si no pagás los salarios públicos, no vas a poder aumentar el consumo en las empresas. Si no podés aumentar el consumo en los comercios, no vas a poder pagar los salarios. La situación no es para alarmarse. Pero Bueno, es para pero hay meterle una luz roja encendida. una luz amarilla. Hay una luz amarilla. Precaución, ahí. No te olvides de las cuestiones estructurales. Ahora, ¿le pueden echar la culpa a Esdero a este problema? No, porque las cuestiones macroeconómicas las tiene que solucionar el gobierno nacional. Claro. Y el presidente sigue sin sentarse con los gobernadores. Sigue sin sentarse con los gobernadores. Está todos los medios de comunicación preocupados por lo que dijo Yuyito ayer y nadie le dice al presidente, siéntese con los gobernadores. Porque el problema no es en el Chaco solamente. Corrientes está peor. Entre Ríos la está pasando mal. Y nosotros aportamos a la economía nacional el 1,6%. O sea que somos insignificantes, pero hasta Córdoba la está pasando mal. Poneme, por favor, Dante, como para cerrar el tema del desempleo, lo que tengas. Fíjate lo que dice ahí en más o menos lo que dice, para el que pueda verlo después en YouTube o en Twitch. Esto es un informe del INDEC. No es un informe mío, esto es un informe del INDEC, es información oficial, que muestra que la tasa de desempleo ha aumentado del 6,4% al 7,9%, y no es una cuestión menor. Pasar al otro, por favor, Dante. El que tenga nomás, negro, porque está todo... hola. Dante. Ahí lo busca. Ahí estamos, ¿eh? Pasar al otro. A ver si lo tenemos ahí. Ahí lo tenemos, a ver. Dante, pasame, por favor, al otro, que te pasé al otro. Ahí lo va a pasar, tranquilo, no te apures. ¿Por qué estás apurado? Ahí está, mirá, ¿ves? Fíjense lo que dice ahí abajo. Las peores regiones que han visto crecer el desempleo son Gran Buenos Aires, la zona pampeana y el norte del país. ¿De dónde sacaste eso? Es información oficial del INDEC. Entra en la página del INDEC, Ajá, bien, Instituto de perfecto. Estadísticas y Censo de la Nación, y van a poder encontrar ahí. Eso es información oficial. Dale, Eso no dale. te la puede discutir ni el propio gobierno esto, porque eso es información pura. Ajá. Como esto está bien recabado, eso no hay nada que decir. Ujú. Así que hay que cuidar hay que sentarse, el presidente estudiar. va a tener que sentarse, no, se tiene que sentar con los gobernadores. Me parece increíble que no se siente un presidente de la nación con los gobernadores. Tiene que sentarse con los gobernadores. No sirve lo que Franco le pueda decir, porque el problema de Javier Milei es que no le gusta escuchar lo que no quiere. No le gusta escuchar. Entonces, es complicado, porque él es presidente de un país, él no es presidente Pero de una... tenemos un presidente que se pueda sentar con los gobernadores, digo, porque la verdad que no lo veo en la Argentina casi, ¿eh? ¿Cómo? Todos los presidentes se han sentado con todos los gobernadores. Bueno, pero digo ahora, en este caso.
Acá está entrando Ricardo Sánchez. Ricardo me puede desmentir. Cristina se ha sentado con todos los gobernadores. Está bien, pero digo en este Alberto caso, yo no te estoy sentado. hablando de otro, te estoy Después hablando se de dirán ahora. lo que se quieran decir, pero Te estoy- Alberto se ha sentado con todos los gobernadores. Bueno, está Macri ha bien. tenido una muy buena relación con Pepo. Bueno, pero a lo que voy, es la crítica que hago, es que Milei está más en el exterior que acá hablando con lo que no, Milei viaja mucho y al pedo, sí es cierto. Bueno, pero por eso te digo. Y no viaja si no le dan un premio, porque él necesita Bueno, que le alimenten pero el esa es mi ego todo el crítica, tiempo. Pero que debería estar más sentado acá, dejar de preocuparse un poco del exterior y todo lo demás, que está bueno que lo haga por todo, abriendo la puerta al mundo de la Argentina, pero que venga acá ahora a solucionar los problemas acá en la Argentina. Los problemas que se venga a sentar con los gobernadores, que deje de mandar a los otros, que él se siente también. él es el jefe del Estado. Guillermo Franco es el jefe de la administración del Estado. Sí. Él es el que tira las directrices. Entonces, ¿cómo puede saber qué necesitan los gobernadores si él no tiene una relación directa, cotidiana con los gobernadores? Él se entera lo que necesitan las provincias que en su mayoría no conoce. Cuando Guillermo Franco lo llama y le dice, Javier, o presidente, me habló Esdero, me habló Puyaro, me habló y Javier Milei, yo lo conozco. A él le cuesta muchísimo entablar una conversación con alguien con el que él ya tiene un prejuicio. Le cuesta horrores. Entonces imagínate, lo llama Guillermo Franco y dice, bueno, capaz que está viendo el perro o está estudiando un libro de no sé qué cosa y no le está prestando atención. Chico, parece una pelotudez, pero no es una pelotudez. Estamos hablando del primer mandatario, estamos hablando del primer magistrado, es presidente de la República. Yo les aclaro, porque yo vengo siguiendo las estadísticas y vengo viendo los ingresos de coparticipación de todas las provincias. Bueno, escuchá. Córdoba la está pasando peor que el Chaco. ¿Crees que Córdoba la está pasando mal? Sí, Córdoba le vio. Mirá que pasa yo vi es un Córdoba informe, depende, Córdoba depende mucho menos de coparticipación que el norte del país. Todo el norte del país. Córdoba depende en un 35%. Mirá que en el de la gobierno coparticipación. anterior a Córdoba le cortaron toda la coparticipación y sin embargo salió adelante igual. Sí, pero la tasa de desempleo está al 10% en Córdoba. Bueno, no me tiren algunas huecas tampoco. No, Mirá no, que yo no, parezco no, boludo, que pero no que lo vos soy. es que no solo tenés la cara. Bueno, En la provincia del Chaco la está pasando peor, tiene 10% de tasa de desempleo y la provincia del Chaco depende menos de la coparticipación. Entonces, lo que te está mostrando es que el problema es estructural. Bueno, El 56% de los trabajadores y de la economía argentina está en negro. El 56% de la economía argentina está en negro. Eso te está mostrando problemas que, por supuesto, lo desnuda la tasa de inflación. bueno, ayer lo reconoció Hugo Aguado, secretario general del Centro Empleado de Comercio. ¿Qué dijo Hugo? Con la cantidad de gente que hoy está trabajando en negro. Pero Lamentablemente. reconoció algo que viene hace 25 Sí, años. bueno. Martín los quiere dirigir a todos en la radio. ¿Cree que está en un Zoom virtual dando cátedra? ¿Qué le pasa? Dice. Ojo con lo que vas a decir. La gente opina. Bueno, escuchamos una cosa. Lo saludamos. Doctor Ricardo Sánchez, ¿cómo le